¿Qué lo hace? ¿Qué es? Muy buenas tardes a todos. La Escuela Universitaria de Teología y la Pastoral Universitaria les da la bienvenida a este webinar. Estamos muy contentos, estamos en un tiempo especial de reflexión desde nuestros espacios sobre la participación ciudadana en las estructuras políticas, más allá de lo específicamente partidario. Por eso ha sido la intención de generar este espacio para poder dialogar con un consagrado y tres laicos, tres laicas en este caso, que nos van a iluminar a la luz de Fratelli Tutti, este hermoso documento de Francisco, que Francisco nos ha regalado ya hace un tiempo, sobre el tema de la participación política, la participación ciudadana, la importancia de la participación ciudadana en aquellas estructuras, tanto partidarias como no partidarias, que hacen a nuestro compromiso ciudadano y a los principios de la doctrina social de la Iglesia. Esto quisiera remarcarlo desde el comienzo, los principios de la doctrina social de la Iglesia. Las encíclicas la mayor parte de las encíclicas que no son dogmáticas sobre un tema específico son encíclicas sociales. Cuando hablamos de Laudato Si, por ejemplo, que es una encíclica sobre el medio ambiente, en realidad Laudato Si es una encíclica de la doctrina social de la Iglesia, es una encíclica social. Y Fratelli Tutti, por supuesto. Entonces, en primer lugar, yo quiero agradecer a todos nuestros expositores, quiero agradecer además la responsabilidad que me han generado en este espacio para poder coordinarlo, que es lo único que van a escuchar, porque la palabra importante es la de ellos precisamente. Este encuentro se va a generar a partir de un eje principal, que es el de desarrollo integral de las personas, y a través de tres tópicos: medio ambiente, trabajo y economía. Precisamente en un primer momento de este encuentro, nuestros expositores, que tienen un tiempo de 10 minutos cada uno, yo se los voy a ir indicando, vamos a tratar de ser rigurosos con el tiempo para que después haya preguntas y pueda haber intercambio. En una primera parte, la doctora Ana María Cansobre, que es abogada, miembro de la Pastoral Social de nuestra diócesis, miembro del Consejo de Asuntos Económicos, trabaja en la Subsecretaría de Personal de la Universidad FASTA y en la Secretaría de la Dirección de Desarrollo y Asistencia de la Universidad FASTA. Y el presbítero Raúl, nuestro querido Pocho Escudé, párroco de Nuestra Señora de Luján de la ciudad de Batán, asesor de la Pastoral Juvenil, coordinador del Departamento de Pastoral y Catequesis de la Junta Regional de Educación Católica, docente, estudiante, y él se autodefine también como creyente en camino. Así que a ellos dos, en primera instancia, les voy a dar el uso de la palabra, y voy a dejar que nos iluminen sobre esta primera parte de este encuentro. Bueno, buenas tardes. Un poco coordinamos esta primera parte junto al padre Rubén, comenzando yo con una introducción, si queremos, o una contextualización de lo que es Fratelli Tutti, para luego pasar a un desarrollo más que nada de lo que es el capítulo 5. Como para empezar, como decía Rubén, digamos, Fratelli Tutti es una encíclica social, y así la define el Papa. Me parecía interesante compartir con ustedes. El Papa en el punto 6 de la encíclica nos dice que ella es un humilde aporte a la reflexión para que frente a diversas y actuales formas de eliminar e ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con un nuevo sueño de fraternidad y amistad social que no se quede en palabras. Con esta caracterización, creo que tenemos que quedarnos más que nada con esta idea que hace el Papa de reaccionar. Esta es una encíclica que nos va a invitar o nos va a proponer actuar en búsqueda de esa fraternidad universal que va a hablar el Papa. Fratelli Tutti es una encíclica que no la podemos
o no conviene leerla separada o descontextualizada de dónde surge. Fratelli Tutti tiene, el Papa al escribirla se afianzó mucho en lo que es su proceso de discernimiento junto al gran Imam Ahmad al-Tayeb, que con él trabaja en febrero de 2019 un documento que habla sobre la fraternidad humana y de la paz mundial. Ese documento va a iluminar todo lo que es Fratelli Tutti. Y junto con eso es muy importante tener en cuenta lo que fue la pandemia. Fratelli Tutti es una encíclica que se publica en octubre del 2010, por lo tanto la crisis que genera la pandemia lo encuentra el Papa escribiéndola. Ahora bien, también esta encíclica no la podemos considerar como un documento aislado. La encíclica es parte de este cuerpo que conforma de doctrina de enseñanza social, que conforma, digamos, la doctrina social de la Iglesia. Y como tal responde a los dos caracteres propios de la doctrina social de la Iglesia, que es por un lado la continuidad que tiene porque se fundamenta, digamos, en la verdad revelada en la naturaleza humana, pero tiene también esa renovación de estar mirando cuando se escribe constantemente el tiempo que se vive. Entonces, es parte de esa doctrina social de la Iglesia, y es interesante también que nos detengamos a entender esta encíclica adentro del pensamiento de la catequesis de Francisco. Francisco desde el inicio de su pontificado nos habla de las necesidades básicas de las personas, nos habla de que todos tenemos derecho a vivir dignamente, que las sociedades tienen derecho a realizarse dignamente. Y para ello, dice, hay necesidades básicas que debemos todos poder contar o tener. Y habla de lo que hemos escuchado siempre, de la tierra, techo, trabajo y la tecnología. Como 4 necesidades básicas. Laudato Si las desarrolla, nos habla de ellas. Y los documentos del Papa, todos ellos vamos a encontrar que hacen referencia. Ahora bien, también el Papa luego nos sigue hablando y nos dice, estas necesidades básicas se encuentran amenazadas o no pueden satisfacerse hoy en día porque tenemos problemas de desigualdad, de justicia, crisis interconectadas de carácter económicas, sociales, ambientales, que no permiten satisfacer estas realidades. Acá me detengo 2 minutos en lo que es la comisión post-COVID que conforma el Papa Francisco, y en su libro Soñemos Juntos, porque en él ya empieza a hablar del COVID no como el generador de una crisis mundial, sino como el revelador de una crisis que ya existía y que estaba siendo tapada. El COVID lo que hace es ponernos de manifiesto, dejar expuesta una crisis integral que está afectando al mundo, esta crisis, como les decía, interconectada. Y el Papa, expresamente en Soñemos Juntos, dice justamente que la gran pregunta para nuestra generación va a ser ¿cómo vamos a salir de la crisis? ¿Mejores como sociedad o peores? Y que esa respuesta va a depender del modo en que nosotros vayamos a obrar. Toco este tema porque este tema lo va a tratar Fratelli Tutti. También Fratelli Tutti nos va a poner en esa encrucijada de decir cómo vamos a responder actualmente a estas necesidades o al mundo que hoy nos toca vivir. Entonces, repasando rápidamente, el pensamiento de Francisco. Francisco nos habla de que tenemos que vivir dignamente, que para ello existen necesidades básicas que tenemos que estar resueltas. Esas necesidades básicas no se encuentran resueltas porque tenemos problemas como sociedad, y lo que hace el Papa siempre en esta lógica de contemplar, discernir la realidad y proponer, es proponernos en sus distintos documentos formas de actuar. Lo vemos muy claramente, por ejemplo, en la exhortación Querida Amazonia, con esos 4 sueños que él relata, y por eso yo les resaltaba esta idea en la definición de reaccionar que dicen Fratelli Tutti. Justamente Fratelli Tutti nos invita a reaccionar, a obrar, a actuar principalmente. Ya metiéndonos en esta encíclica, habiéndola contextualizado un poco, es una encíclica que se encuentra estructurada en 8 capítulos, parte de esta idea de reconocer la importancia de la fraternidad y la amistad social. Luego el Papa, de modo sintético, nos va a hablar de una situación de sombras, nos habla, que son, el Papa dice, son diferentes situaciones que van a afectar y que no nos van a permitir llegar a esa fraternidad y amistad social. Y en tercer lugar nos pone el Papa frente nuevamente a la parábola del buen samaritano. Y como les decía,
antes el Papa, con todo esto del COVID, nos dice, esta es la pregunta que se hace a nuestra generación, de cómo vamos a hacer, si vamos a hacer mejor sociedad o peor. Bueno, en esta encíclica el Papa, frente al caído, en la parábola, nos pone la misma pregunta, y justamente nos dice, vamos a definirnos como personas respecto a cómo respondamos a esa situación, si vamos a dejar a ese dolor, digamos, pasar, o vamos a asumir ese dolor y hacernos cargo de eso. Y esa pregunta nos lo hace como personas, pero nos lo hace como sociedad, como pueblo. El Papa nos pregunta o nos interroga y nos dice, como pueblo, ¿cómo vamos a responder? Y frente a esto, la encíclica va a continuar desarrollando o proponiendo modos de generar fraternidad, de generar una comunidad mundial, de generar fraternidad entre pueblos y naciones, y de esa fraternidad lograr una amistad social. Y va a poner en cabeza de las religiones ese deber de articular, digamos, para lograr esa fraternidad. Eso es a modo sintético y capaz que con algún resumen de más, digamos, un poco lo que es la estructura de Fratelli Tutti. Y ahora bien, pasando ya a lo que es el capítulo 5 se titula La mejor política. El Papa empieza y dice, ¿cuál es la mejor política? La que nos va a permitir generar una comunidad mundial. Importante, comunidad, algo que nos une. El Papa va a insistir en toda su encíclica en la necesidad de unirnos en la diferencia, respetando la identidad local, ¿bien? La identidad de cada uno. El Papa ve la grandeza o la bondad del respetar la identidad y desde esa identidad enriquecernos y lograr una comunidad. El Papa habla de la comunidad mundial, habla de la fraternidad. La fraternidad es un concepto que puede importar conflicto, en el sentido de esta relación de fraternidad puede generar un conflicto, pero un conflicto que en esa fraternidad se resuelve y se logra la amistad social, ¿bien? Y justamente esta idea de amistad social. La gran amenaza que plantea el Papa seguidamente a desarrollar esto es, dice, hay amenazas contra esta idea de la mejor política, y empieza desarrollando la idea de populismo. Él dice, el populismo es una ideología que va a despreciar al pobre y lo utiliza para fines que son ajenos totalmente a él. El populismo es la ideología que piensa por el pueblo sin dejar al pueblo pensar, dijo el Papa en Paraguay. Y es una ideología o un instrumento que se utiliza tanto desde la izquierda como desde la derecha. Pero el Papa a su vez seguidamente dice, cuidado, no todo lo que hoy en día nos dicen que es populismo. El Papa dice, hay una invasión en la comunicación con la idea de populismo, que de alguna manera hace que se pierda el valor del concepto populismo y sea utilizado para, de alguna manera, titular a las personas o a ideas o a acciones, ¿no? Esto de convertirse en parte de esta polaridad de la sociedad dividida. Y dice que lo más grave es que esta idea de populismo quiere muchas veces buscar deslegitimar la idea de pueblo. El Papa insiste mucho con el pueblo, insiste como Papa e insistía como obispo. El pueblo dice, ahí lo explica y dice, es un fenómeno social, es algo que no se puede desconocer, que tiene una identidad común. Y esa identidad común es interesante porque el Papa dice, el pueblo no es algo que se define de forma inmediata, sino que transcurre su formación como pueblo. Y tiene esa característica de la identidad común que la logra primero en una suerte de comunión en las necesidades que tiene, pero que luego logra una madurez tal que gesta un proyecto común. Y ese proyecto el común es el que lo hace parte, digamos, de esta sociedad. Y el Papa dice, hay que tener en cuenta a los pueblos, hay que escuchar a los pueblos y darles lugar. En este sentido, el Papa, por último, lo define, no en Fratelli Tutti, pero sí, es decir, lo habla en Fratelli Tutti, pero me pareció muy claro en Soñemos Juntos cuando dice, el pueblo es siempre fruto de una síntesis, de un encuentro, de una fusión de elementos dispares que genera un todo superior a las partes. Aun si tienen profundos desacuerdos y diferencias, un pueblo puede caminar por metas compartidas y así crear futuro. Él opone esta idea de pueblo a la idea de la sociedad liberal, donde simplemente se nos plantea una suerte de bienes personales que coexisten, los más fuertes, digamos,
y no hay algo que los una. El Papa lo que hace es abraza esta idea de pueblo, de comunidad, y de esa idea especial de algo superior que une a las partes, que importa la perfección de todas esas partes, pero que puede implicar también algunos sacrificios en las partes, como también esa ganancia en derechos, ¿no? Esto es un poco lo que, o esta parte que estaba un poco a mi cargo, digamos, de esta introducción, y esto primero del capítulo 5 que va con la idea de pueblo. Ahora lo dejo seguir al padre Rubén con la segunda parte. Muchas gracias, María. Ya me has bautizado 2 veces como padre, yo quiero aclarar que no soy sacerdote. Raúl, no, perdón, lo bauticé al padre Pocho como Rubén. Lo pasamos al padre problema. Pocho, que él sí es sacerdote, creyente bueno, en camino. Quise decir, no lo quise presentar como padre Pocho y me salió mal. Gracias, María, muchas gracias. Tener un sobrenombre muy extendido. De chico me invitaban a las fiestas de 15 y en el sobre ponían Pocho Escudé. Nadie sabía mi nombre. Bueno, como decía María, nos hemos repartido para... Perdón, ahí estoy poniendo. Nos hemos repartido para presentar un poquito cada uno del capítulo 5 de la encíclica. Un concepto nuclear en la encíclica y en toda la doctrina cristiana, ¿no? Y en eso Francisco es muy claro siempre que habla que enseña, es el amor. En este caso, el amor político. El amor político que se hace amistad social, que tiene que ser el que engendra un nuevo mundo de relaciones, de vínculos y también de instituciones. Pero bueno, yo, para no decir solamente, bueno, se trata del amor, vieron como un resumen de Crimen y Castigo. Un tipo que mató a una vieja y se arrepintió. No, para decir algo más que eso, yo quisiera como así cuatro momentos en el transcurso de ese capítulo 5. En el primero el Papa habla como de la mala y la buena política. En el segundo se mete de lleno en el tema del amor político. En tercer lugar, voy a aludir al tema de la inclusión, sobre todo a partir de la figura del poliedro y de la construcción de una comunidad. Y por último, todo el tema de la ternura, cuidar la fragilidad y hacerse cargo especialmente de los más frágiles. Entonces, como para ayudar visualmente y que no sea solamente decir algo, les comparto alguna imagen. El Papa, a mitad del capítulo 5, cuando dice esto de la mala y la buena política, empieza diciendo, empieza de un sentir común, que existen una mala política, ¿no? Ineficaz, corrupta. Sin embargo, él va a decir después, es necesaria la política, es necesaria una buena política. Me voy un poquito del Papa ahora, pero esto no está dicho tal cual en Fratelli Tutti, pero está en el sustrato, sin lugar a dudas. La política es la única herramienta que tenemos los pobres para enfrentar a los poderosos. Es lo único que puede equilibrar un poco la balanza. Por eso él dice, no se puede someter a la política al curso de la economía o de la tecnocracia. Es necesario, entonces, una política positiva. Voy a dejar de compartir esto porque si no me puedan decir en la grabación que quería que se vayan todos. Pero me parecía gráfico el 2001 y aquello que vivimos, ¿no? Que todos los que estamos acá lo vivimos. Y renunciar a la política, como pretenden inclusive algunos pensadores, renunciar al Estado, bueno, es correr un riesgo muy grande porque implica sumergirse, o más bien someterse a la esclavitud de los mercados y la economía. Y esto el Papa lo pone de manifiesto. Es necesaria una política que equilibre, que diga qué hacer con la plata, que diga qué hacer con la tecnología que tenemos, que esté fundada en valores humanos, morales. Hace falta eso. Sin eso perdemos de vista
que en el centro debe estar la persona humana, y se corre el centro hacia las ganancias, hacia el rédito económico. Entonces, esto es lo primero que pone de manifiesto el Papa en esta segunda parte del capítulo 5 que estoy tratando de presentar. A continuación empieza a decir, bueno, ¿de qué se trata esta buena política? Y, como les decía antes, retoma esta idea del amor. Acá tenemos un problema de lenguaje. Hace un ratito estábamos con Solange preparando un poco juntos este espacio, y decíamos que hay problemas con las expresiones porque se van cargando de sentido, ¿no? Hoy cuando hablamos de amor es tan amplio, ¿no? El Papa cuando habla del amor dice que hay que hacer el amor. Y sin lugar a dudas no está refiriéndose a lo mismo que acabaron de entender ustedes por hacer el amor. Después, por otro lado, si hablamos de caridad, viene a la memoria el gran poeta uruguayo don Eduardo Galeano, con aquello de que la caridad se ejerce de arriba hacia abajo y que es humillante, en cambio la solidaridad es más horizontal. Entonces, tenemos problemas al respecto del lenguaje. Pero bueno, vamos a tratar de entender todos de la mejor manera caridad y amor como sinónimos, como hacerse cargo, como ternura, como empatía, con todas estas descripciones, ¿no? Y entonces él, hablando del amor político, hace una distinción muy linda entre, una distinción que es del gran Santo Tomás, un beso al cielo, fue el Día de Todos los Santos el lunes. Santo Tomás enseñaba algo respecto a la voluntad, decía, la voluntad imperada y la voluntad, actos de la voluntad imperada y actos de la voluntad ilícita. Entonces el Papa, tomando esa distinción de Santo Tomás, dice que hay dos formas de hacer el amor. Están los actos de amor ilícitos e imperados. Ya explico la distinción. Los ilícitos, vamos a decir, son los que, vamos a decir, los de todo creyente en camino, los de todo ser humano, ¿no? Esos actos que hacemos de amor cada uno de nosotros. Los imperados son los que tienen que, o sea, los que hacen que el amor se multiplique, podríamos decir, o una obra para constituir instituciones, ciudades, estructuras más justas, más humanas, más fraternas. Entonces, el Papa ahí dice, es un acto de amor exquisito que una persona le ayude a cruzar un río a otra. Pero ese sería un acto de amor ilícito. Pero el acto de amor que le compete al político es el acto de amor imperado, que el Papa dice es hacer un puente. Son dos actos de amor. Aunque el hacer el puente nunca tenga contacto con el viejito que le ayudó a cruzar el río. Pero hace algo para que es un acto de amor en beneficio de toda la sociedad. Voy a acelerar un poquito porque me queda poco tiempo. Entonces hace esta distinción interesante que con el padre Seba más de una vez charlamos el año pasado, que nos hizo mucho bien, sobre todo en tareas de gestión, cuando nos toca llevar adelante tareas de gestión en las cuales no tenemos adelante personas a las cuales les hacemos bien, concretas, y sin embargo descubrir, ven que el amor también debe inspirar a la gestión política, y social y eclesial. El amor debe estar, como decía también el gran Santo Tomás, el amor es la forma de todas las virtudes, está en el centro, y es lo que le da sentido a todas las demás. Bueno, rapidito, ahora otras dos cosas más. El Papa vuelve, bueno, me olvidé las imágenes. Estaba la del puente, pero me la voy a saltear, vamos a poner esta otra. El Papa habla, el tercer paso de esto que les quería decir, de la inclusión de todos en la construcción, en la tarea política como una tarea de incluir a todos, escuchar a todos, integrar a todos para poder construir juntos y verdaderamente, y que no sea un mero discurso o una cuestión meramente nominal. Tener en cuenta el sentir, el pensar de los hermanos y hermanas más pobres, tener en cuenta
cuidar la fragilidad, utiliza ese término hermoso. Que me pareció muy gráfica, de la ternura. Me quedé, me dice que mi conexión es inestable. Ahora volviste, te perdimos un ratito, pero... Bueno, no se debe nada. Hay alguien que le está hackeando la cuenta, ¿no? No sé qué está pasando. Alguien lo quiere censurar. Sí, yo creo que vienen por ahí. Se largó a llover en Batán, por eso. Ah, y no, por ahí se paró el internet. Ahí está. Raúl, tal vez me permito sugerirte que si la conexión es inestable, utilices más el micrófono que la imagen. Dale, ya termino igual. Así que dejamos de compartir. Simplemente esto de la ternura, cuidar la fragilidad y sobre todo hacerse cargo del otro. Pensar la tarea política como eso, como un hacerse cargo de los hermanos y hermanas a través de lo personal, pero también y sobre todo a través de la gente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a María, que ha hecho una presentación impecable, un resumen. Ustedes no se olviden que aquí hay que trabajar con tiempo también para respetar el tiempo de ustedes, que están asistiendo cordialmente a este encuentro. Que ha hecho un resumen impecable de la estructura de Fratelli Tutti, con algunas definiciones que me van resonando, ¿no? El tema de los populismos, pero que no todo lo que se indica como populismo es populismo, que los populismos están en la derecha y están en la izquierda. Y de Raúl, de este enfocar el lente un poco más ya en la encíclica, me quedo con esta idea del amor imperado. Qué importante, qué interesante esto del amor imperado para el político. Es decir, para el que ejerce específicamente la función política. Realmente son conceptos que vamos tomando y que después cuando hagamos las conclusiones y la síntesis con ustedes, si surgen preguntas, los vamos a seguir trabajando. Cuando se planteó este encuentro, de alguna manera nosotros habíamos previsto, como en cualquier encuentro, una iluminación teórica, que es la que hicieron precisamente María y Pocho. Y ahora vamos a escuchar otras dos exposiciones, que son las que hablan desde el testimonio. Por supuesto, que hablen desde el testimonio no quiere decir que María y Pocho no den testimonio, porque los que los conocemos sabemos que permanentemente lo están haciendo desde sus tareas. Pero en este caso, vamos a hablar, y le vamos a dar la palabra primero a María Marcela González, la doctora María Marcela González. Ella es abogada, secretaria del Juzgado Municipal de Faltas, ha completado los estudios del profesorado universitario en teología, con su tesis en curso, en la Escuela Universitaria de Teología, en nuestra escuela. Actualmente cursa una diplomatura en Derecho Penal Canónico y pertenece a la comunidad parroquial de Santa Cecilia en la Iglesia Catedral de Mar del Plata. Por su parte, Solange Belén Flores es la jefa de la delegación PAMI de Batán, responsable del operativo de vacunación en la ciudad de Batán y operativos de gestión barrial. Es militante política, ha participado del evento Economy of Francisco durante su preparación diocesana. Le vamos a dar la palabra a ambas, les agradecemos la presencia y escuchamos ahora la óptica del testimonio. Gracias, Rubén. Buenas tardes a todos. Bueno, qué lindo tema, ¿no? Gracias por María, por la iluminación, a Pocho, y un poco compartir con ustedes, hice un par de reflexiones en base a la tarea que tengo desde el Tribunal de Faltas, desde hace ya muchísimos años, y también me guió mucho el título
de lo que nos convocó, esto de política y participación ciudadana como posibilidad de construcción de la cultura del encuentro. Me quedo con ese título, me quedo con 2 o 3 palabras: reaccionar, que dijo María al principio, soñar, proponer, y que con cada actitud uno define la sociedad, con cada actitud uno va definiendo la convivencia social, ¿no? Y pensaba conectar 3 cosas. Se habló mucho de la política, participación ciudadana, y conectaría con participación ciudadana en el ejercicio cotidiano, ¿no? Entonces, desde mi lugar, la participación ciudadana, desde el lugar que nos toca, a los laicos, esto lo insiste mucho San Juan Pablo II, hay un documento, una exhortación muy linda, que es la vocación y misión de los laicos en la Iglesia del mundo, y estaba recién, a medida que Pocho hablaba, viendo uno de los capítulos que habla de que del servicio a la caridad, y que la política es el mayor servicio a la caridad, ¿no? Comprometerse en esta cosa, en todas esas acciones que tienden al bien común. Y en particular, aquellos que tienen una habilidad técnica especial, hacer esa opción partidaria, ¿no? Pero todos involucrados en esto del bien común, ¿no? Entonces pensaba, política, participación, ¿no? Esto de que ir tomando conciencia, ir buscando que nosotros cotidianamente, pensaba, desde que nos levantamos hasta que volvemos a casa, desde que tomamos el micro, manejamos y tenemos una inserción en el ámbito laboral, académico, educativo, en lo que sea, hasta que volvemos, con nuestras decisiones, conductas, con nuestro lenguaje verbal o no, vamos definiendo, para bien o no, una convivencia social, ¿no? Una fraternidad universal. Y yo lo pienso a esto desde mi lugar de trabajo, ¿no? De la cantidad de gente que habitualmente nosotros atendemos, y de los distintos argumentos y justificaciones que la gente tiene de por qué hace algunas cosas, ¿no? Y eso revela también cómo nos ubicamos dentro de la sociedad, ¿no? Esto de, yo quiero evitar hacer ejemplos prácticos de mi trabajo, ¿no? Pero sin duda, cualquier actitud que tomamos diaria afecta o no al otro, ¿no? Aunque nos pensemos que esto no tiene importancia, ¿no? Porque habitualmente nos manejamos así como muy islas y en forma individual. Entonces, la política es que nos involucremos como ciudadanos, ¿no? Hay una expresión muy linda del Papa Francisco, que es pasar de ser habitantes a ciudadanos. Entonces, el ser ciudadanos, que todos somos ciudadanos, implica involucrarnos en este ejercicio cotidiano, y en este ejercicio cotidiano construir una fraternidad. Y hablo de cordialidad, hablo de ser afables, atentos, agradecidos, hablo de un ejercicio integral, honrado, honesto. Hay un montón de valores y de actitudes que nosotros podemos cotidianamente, desde la función que tenemos, poner todos los medios para hacer una convivencia, para generar una fraternidad universal, más justa, inclusiva, que genere toda una cultura del encuentro, del diálogo. Pensaba esto, ¿no? Vayamos pensando de una participación ciudadana en el ejercicio cotidiano, ¿no? Y esto va a ir generando actitudes, ¿no? El título dice, participación como posibilidad de construir una cultura del encuentro. Sí, es a través de la participación ciudadana, que cuando hablamos de participación ciudadana, por ahí pensamos cuando se habilitan los medios legislativos, ¿no? Cada 2 o 4 años. Entonces, en macro, sí, ahí participamos, pero cotidianamente yo creo que lo que hacemos y las decisiones que tomamos tienen que ver con cuidar o no nuestra casa común, ¿no? ¿Dónde tiro el papel? Si empujo a alguien, si me salto la fila, son todos estilos que van generando una conducta y que van generando una forma de convivir, ¿no? Y que eso es sumamente importante en lo diario, ¿no? Que a veces se pasa como desapercibido, ¿no? Entonces pensaba esto, ¿no? La participación sí, pero desde el ejercicio cotidiano, que es lo que la mayoría que no tiene una inserción política partidaria, sí tenemos que estar involucrados en esta política, ¿no?
fraternidad universal, el cuidado de la cosa común, en nuestro caso es el cuidar la sociedad marplatense, que la caminamos todos los días, ¿no? Cuidar las cosas que son de todos, ¿no? Y que están para el disfrute de todos, ¿sí? Y que cada decisión y cada actitud, sin duda, es una decisión propia, pero que tiene repercusión en el otro, ¿no? Yo pensaba, si yo voy circulando con mi vehículo y decido pararme, sí, me paré donde quise pararme, pero alrededor mío hay un montón de gente que por ese pararme, sin que yo avise con prudencia, pasan bicicletas, pasan motos, y pensaba, digo, ese cuidado por el otro, ¿no? En este amor imperado es que nos manejemos pensando también en el otro, ¿no? En tener actitudes que implica el cuidar y el respeto por la vida del otro, fundamentalmente, ¿no? Por la vida del otro, por los bienes del otro, por esa integridad, ¿no? Y terminaría con esto, ¿no? Una participación ciudadana que nos convierta en lo cotidiano, que sea responsable, coherente, que lo pueda, es una participación que se visibiliza, ¿no? En el lugar donde está, Solange desde el PAMI y cada uno desde el lugar donde va haciendo, ¿no? Y que hacemos política, porque las decisiones que tomamos repercuten en la vida propia y en la vida de la gente que nos rodea. Y vamos con cada decisión sumando al bien común o no. Y me quedo con estas lindas palabras: reaccionar, soñar. Hay que soñar para poder proponer, y hay que soñar también para poder reaccionar, ¿no? Y así ir definiendo como posibilidad, en esperanza, que vayamos de a poco construyendo una convivencia mejor. Gracias, Rubén. No sé si me pasé, si Muchas me gracias, estoy viendo Marcela, horario. muy bien. Además es un lujo que los expositores respeten tan bien el tiempo. Nos favorecen la tarea a los coordinadores de una manera muy importante. Solange, es tu turno. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gracias por invitarme. La verdad es que es bastante complejo para mí estos espacios porque tengo una marcadísima militancia política, entonces estos espacios en los que uno a veces tiene que modificar algunas cuestiones del lenguaje y demás, que Marcela lo hace perfecto, a mí se me complica un poco más, me sale un poco más el barrial de adentro. Pero bueno, gracias, porque evidentemente hay algo de eso que creo que puedo aportar. A mí me toca estar a cargo de PAMI y para mi desgracia asumí en pandemia, así que eso fue bastante complejo. Me era difícil no contar la historia desde lo personal, porque la gestión también tiene ese condimento personal, y haber, digamos, encerrado a los abuelos durante la pandemia y tratar de que la salud les sea accesible fue bastante difícil. Así que bueno, eso ahí hay un poco de fraternidad y de empatía, esto de que decíamos con Pocho hoy un poco, de tratar de estar cerca, de ir a buscarlo casa por casa, de que el teléfono suene a cualquier hora y hacer que la gestión sea empática, un poco, bueno, es este puente que tratamos de hacer. A mí me toca el cuidado, o sea que el cuidado, la salud, no hay mucho para disfrazarla esa, digamos que se nota, y un poco me quedé con esto del 2000 y de la falta de ganas de comprometerse con eso, después de eso, con la política. Yo en el 2000 tenía 11 años, así que después de eso, haberme convertido en militante político es como, bueno, es un montón. Me tocaron vivir épocas un poco más gloriosas después, a mi entender, obviamente, y bueno, eso me llevó a que a los 20 años fuera presidenta del Club del Barrio, y esto que hablamos por ahí del compromiso de la militancia política, no solo partidaria, porque yo esa la mamé con mis abuelos, que hoy me toca estar a cargo de abuelos justamente. Me criaron mis abuelos, no porque mis papás no los tengan, sino porque laburaban 20 horas cada uno. Y mi abuelo era presidente de la Sociedad de Fomento y era uno de los fundadores del club. Entonces, esa participación que Francisco pide, un poco en Fratelli Tutti, me parece que tiene que ver con eso. Sí, la militancia política, obviamente, es
iba a decir el camino fácil, pero no es tan fácil, para por ahí alcanzar algunas cuestiones de gestión del Estado que son más reales y más palpables, pero después está el compromiso y la militancia del vecino que se compromete con su sociedad de fomento, con su club del barrio, con la comisión de la escuela, o bueno, un montón de vecinos que tenemos, gracias a Dios, en Cáritas, o la militancia de la iglesia, digamos. A mí un poco me queda como por ahí para plantear y como desafío, más allá de mi historia personal y de la gestión, ver cómo se une eso un poco. O a mí, digamos que me gusta esto de Pocho y de su insistencia por unir estos caminos de la gestión con la iglesia o con la participación política. ¿Cómo hacemos ese puente, no? A mí me parece que ese es el desafío, cómo unir, bueno, María hoy lo decía un poco, ¿no? Porque Francisco nos planteaba, en realidad le plantea a la iglesia que sea el articulador entre todas las miradas y que se ponga, digamos, a cargo eso, el articular eso, y a mí también me queda cómo unir la gestión con la mirada de la iglesia, con la participación de la iglesia, que me parece que también está un poco en discusión, ¿no? O por lo menos nosotros acá, yo lo veo, Pocho hace malabares para comprometernos con algunas cosas y tratamos de dar esa discusión. Y de la discusión política, obviamente que está buena, o la discusión dentro de las asambleas, o de ¿no? Volver a reflotar esa participación política sana, de una discusión de para qué, de por qué, de cuál es la mirada sobre determinadas cosas. Me parece que un poco mi aporte tenía que ver con eso, más allá de que obviamente tratamos de hacer la gestión empática, tratamos de ir a buscar al abuelo casa por casa, el teléfono suena a cualquier hora, digamos, eso se da por descontado porque, en realidad, porque nací en Estación Chapadmalal, digamos, y la verdad es que a mí la gestión me nombra por militante, pero no porque sea hija de nadie, ni porque tenga un apellido renombrado, está claro que por laburo, y porque mis abuelos un poco de valores me han enseñado, así que, nada, agradecerles, la verdad es que es un desafío eso, todos los días, y ver cómo estos valores que Francisco nos plantea, que es tan lindo, llevarlos todos los días a la gestión y tratar de que muchos se contagien, ¿no? De contagiar al resto para hacer un poco mejor esta tarea. Así que bueno, nada, no sé si hay algo más para aportar, pero un poco va por ahí. Bueno, muchas gracias, Solange. Pensaba, así como me quedaron algunas ideas cuando expusieron María y Pocho, agradecerle un poquito a Marcela traer el recuerdo del documento de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, de quien Benedicto definiera como el Grande. Pero podía haber traído también otros ejemplos, porque el magisterio social de la Iglesia es un magisterio sumativo que tiene distintas expresiones históricas. En cualquier curso de doctrina social de la Iglesia, nosotros sabemos que definimos la primera encíclica social como Rerum Novarum, de León XIII, allá en 1891. Y obviamente 1891 no es 2016 en el mundo, en Argentina, donde fuere. Y eso no quiere decir que el magisterio de la Iglesia haya perdido actualización, manteniendo los principios, asume la riqueza histórica del tiempo y espacio propio. Y después me quedé con esta otra idea sobre el final que decías respecto de la visión sobre la responsabilidad de nuestro acto cotidiano, ¿no? Ese ejemplo de, bueno, si yo voy con el auto, con el vehículo que fuera, o yo mismo peatón, me paro, y bueno, ¿y qué pasa con el resto, ¿no? Y eso es también tener una idea de la amistad social, que nos cuesta tanto muchas veces. Y sin entrar en este tema, que no es el tema específico de hoy, pero que sin duda lo roza,
la famosa grieta de la cual todo el mundo habla y que nosotros como cristianos estamos obligados, voy a usar una frase hecha, a tender puentes más que a construir muros, ¿verdad? Me queda de lo de Solange, primero la frescura de una funcionaria de 20, estuve haciendo cálculos a ver si me equivoco, Solange, ¿tenés 26 años? No, ¿Cuánto tenés? Perdón. 31. Ah, porque había hecho el cálculo de 15 más o menos desde el 2000. Pero ¿no te asustó el que se vayan todos del 2000? No, yo siempre digo que me quedó como imagen fresca mis viejos, los dos, mirando el programa, no sé si se acuerdan, el programa que tenía Daniel Haddad, creo que era en América, con las imágenes de la plaza de noche, y mis viejos los dos lloraban, pero a más no poder, me acuerdo, como que era el apocalipsis del nos vamos a quedar sin trabajo. Entonces creo que de ahí un poco viene, ¿no? Cada uno tiene su historia con eso, que bueno, obviamente la mía es la menos trágica porque gracias a Dios no nos faltó de comer, pero bueno, todos deben tener algo para contar. Porque pareciera que cada vez que en nuestro país se viven momentos difíciles, hay como una tendencia a ese que se vayan todos, y el que se vayan todos sería desterrar un poco la política, y la política en el sentido que la está expresando Francisco, en el concepto de amistad social, y de tus palabras también tomo esta cuestión de la empatía, ¿no? Y me queda esa imagen de Pocho, de la ternura, de la niña abrazando al abuelo, vos estás en el PAMI, sabemos las penurias que pasan muchas veces los abuelos, las dificultades, lo que ha golpeado el tiempo de pandemia, pero también lo que pasa en todos los organismos muchas veces donde todos empezamos un trámite y probablemente a veces no se tiene conciencia de lo que resulta en que ese trámite sea efectivo, no solamente para cobrar, sino las angustias que se generan. Ese concepto de empatía, de amistad social, de ternura, que yo creo que ha transversalizado un poco las 4 exposiciones. Las 2 primeras desde la introducción a Fratelli Tutti y las últimas 2 desde el lugar del testimonio. Yo un poquito si tuviera que hacer una síntesis de esto, me quedaría con esos conceptos. Por supuesto, esto da para mucho más y para mucha riqueza. Y también pensaba si no debiéramos definir en algún punto al político profesional como aquel encargado de propiciar el bien común, ¿no? Aquel especialista en practicar el amor imperado, que de alguna manera también, aunque los que no ejercemos la política desde la militancia o la política partidaria, estamos obligados a llevar a cabo nuestra función. Esta es una institución universitaria, lo veo al padre Sebastián ahí que está muy calladito, pero que coordina la pastoral universitaria, que trabaja en los ámbitos universitarios, en nuestra institución universitaria, en los que estamos en la docencia, y en los que creemos que precisamente desde la docencia también podemos soñar y construir un mundo mejor. Este espacio es un espacio reducido, entonces, más que pedirles, yo ahí veo que Mariano Olivera ha dejado un mensaje en el chat, muy buenas reflexiones, Fratelli es un grito en el medio de un griterío que nos aturde y no nos deja vernos y escucharnos. Lamento no haber compartido la invitación con mis compañeros de Cáritas, les dejo un abrazo y aliento a seguir generando estos espacios. Pero como somos poquitos, más que hacer preguntas por el chat, a mí me gustaría dejar un espacio abierto de reflexión, si alguno quiere preguntar a alguno de los expositores, si quiere hacer algún tipo de reflexión, con total libertad pueden hacerlo. Bueno, me tomo el atrevimiento de romper el hielo. Muy bien. Gracias a los y las expositoras, estuvo clarísimo todo. Y un poco fui anotando de lo que fueron planteando. Al principio, María planteaba el concepto de fraternidad y de amistad social, vinculada como un camino, un recorrido a la construcción de la comunidad.
ahí me parece, digamos, central el concepto de lo colectivo por encima de la suma de las individualidades. Yo lo pienso un poco más desde una mirada por ahí más conceptual o más teórica, vinculado a la noción de atomización actual que vivimos, en la que cualquier tipo de instancia colectiva o de construcción es permanentemente atacada por una búsqueda de pensarnos de manera individual, digamos, de construir cualquier forma de organización que sea a nivel macro, en términos internacionales o nacionales o a nivel país, como también a nivel territorial y con lo que pasa en cualquiera de las instituciones que trabajan en los barrios. En ese sentido creo que el Papa se apoya en la noción de Estado tradicional, que creo que es lo que se está destruyendo, o lo que un poco se está degradando con el correr de los últimos años, probablemente por un problema para mí de lógica, de razonamiento que nos termina perjudicando en nuestra vida hoy diaria como sociedad de los últimos años. Más que el que, por ejemplo, a nivel país lo que pasa, más que si se es kirchnerista o no, si se es peronista o no, si se es macrista o no, hay un problema de forma en el razonamiento, digamos. La noción de la construcción del enemigo en el razonamiento político y en lo discursivo está generando un conflicto enorme en la capacidad de construcción, en todos los niveles, en el nivel Estado como en el nivel incluso territorial, barrial, dentro de un club o dentro de una iglesia. Porque pensamos, digamos, con esa lógica. Más allá después del contenido que le pongamos. Y no es un problema que tengamos nosotros, Argentina, porque no supimos resolver la discusión entre kirchnerismo y macrismo u oposición. Es un fenómeno que se da, la polarización a nivel internacional, y lo vemos permanentemente en un montón de países a nivel mundial. Incluso Estados Unidos, que por ahí era, digamos, la panacea de la democracia y de la libertad y la participación, sufre, digamos, hoy el nivel de violencia generado por esa lógica de la polarización. Y ahí me parece que es muy importante entender el rol que juegan un montón de elementos que no estaban hace muchos años, que por ejemplo el uso de las redes sociales ya masificada y con acceso total. Y esto vinculado a lo que planteaba María de las necesidades básicas y la tecnología como necesidad básica. También la del acceso a la educación para el uso de esas tecnologías es fundamental también para pensarnos en sociedad y en la manera en la que nos vinculamos. Sobre todo para poder salir para mí de esa lógica en la que pensamos a todo como adversarios o aliados. Perdón, como enemigos o aliados. La lógica de adversario es una lógica que se puede aplicar. Yo tampoco creo de que no exista el debate, la diferencia o el conflicto en la política. Es natural. Como sucede en el barrio o en el club. El problema es que si nosotros planteamos la lógica de enemigo, la lógica de enemigos es la lógica de la guerra, y el enemigo, el conflicto se termina cuando el enemigo se lo elimina. En la lógica de adversario, hay una disputa en la que se puede imponer una de las partes y ya. Y en general se puede construir a partir del consenso. Nosotros por ahí, o yo personalmente, por una cuestión de posicionamiento ideológico muy personal, creo en la construcción de la comunidad organizada y entiendo de que la fraternidad como lógica para vincularnos con los demás está totalmente relacionada con la manera en la que nosotros pensamos la construcción de esa comunidad organizada. Y esa comunidad organizada tiene una noción macro a nivel Estado o a nivel país, en la que entendemos por encima de todo a la patria, y después al conjunto de personas como conjunto, no como suma de individualidades, y en último lugar nosotros, como individuos. Pero también en la articulación de esas instituciones, de las distintas iglesias, el respeto de las distintas expresiones de fe, de los distintos posicionamientos ideológicos, entender esa diversidad y tratar de construir consensos en esa diversidad, creo que es probablemente la forma de participación más superadora de todas. Porque si bien yo comparto con lo que planteaba recién
lo veo como vicerrector y no sé el nombre. Rubén. Con la tarea de construir puentes, por supuesto que siempre es un desafío para nosotros como cristianos, el rol de construir puentes, pero en la cuestión de la política, yo creo que ni siquiera es el puente el camino. Hay que salir de la lógica de que existen dos lados del río, porque es pensarlo de manera totalmente distinta, porque existe algo por encima de las partes. No estamos hablando de que somos dos naciones, como es el caso de Palestina e Israel, que tienen que resolver un conflicto entre las naciones. Nosotros somos una misma nación, un mismo pueblo, con una historia en común, con una misma identidad. Planteaban en el medio también la cuestión del respeto de la identidad local, con una identidad común. Lo que tenemos son posicionamientos de coyuntura diferentes. Bueno, resolver eso es probablemente el puntapié como para pensarnos de otra manera. Y creo que, y cerrando con esto, que el desafío más importante y el aporte más grande que se puede hacer en principio en la participación ciudadana es pensarlo de otra manera. Es empezar a pensar el debate, la discusión y la construcción de otra manera. Muchas gracias, Ignacio. Tenemos una pregunta ahí o un llamado del padre Pocho, a ver. No, me sumaba a esto que decía Nachito y comparto, y simplemente compartir una opinión personal, una interpretación personal. Esto no es doctrina de fe ni de la Iglesia, sino una mera opinión. Creo que Francisco tiene esta gran visión profética de la construcción de una hegemonía popular mayoritaria, un gran pueblo en el cual todos entramos, y busca hacerlo desde la Iglesia, ¿no? Abrir las puertas de la Iglesia de tal modo que todo aquel que se autoperciba católico está dentro. Y después capaz que tenemos alguna diferencia, pero bueno, después las veremos, más adelante. Ahora, vos te sentís católico, vení, sos parte. Vos te sentís pueblo, podríamos decir, digo, tomando lo que decía Nacho, vos te sentís pueblo, mira, somos todos parte de lo mismo. Hay un límite, pero el límite está como muy, es piso, no techo. Hay límites, sin lugar a duda, y Francisco lo marca claramente, ¿no? Dice, la corrupción, la ineficacia, bueno, la deshumanización. Pero me pareció muy interesante, Nachito, lo que aportabas, y me parece que tenemos que saltar el desafío de perdernos en conflictos que nos dividen. A veces nos intentan subir a ring de boxeo, que no tenemos que meternos en ese ring. Más allá que sean temas que nos pueden dañar nuestra sensibilidad, hay que bajarse del ring y elegir bien las peleas. Me parece que en esto tenemos que pensar en esa idea de como una gran familia, no solo aludía al tema de la familia. Y bueno, en la familia tenés de todos los colores, y tenés mucha variedad de parientes. Y bueno, somos todos parientes, ¿qué va a ser? Bueno, sí, son parientes nuestros, vamos, somos toda una gran familia. Gracias, Nachito, por esa aportación. Muchas gracias, Raúl. Sebastián. No, simplemente por ahí tomar esto que decía Ignacio, me quedó sonando esta idea del puente como algo que unía dos extremos, ¿no? Por eso me parecía que eso hacía tomar más valor a lo que propone el Papa, la idea de poliedro, ¿no? En esto también, sumando a lo que decía Pocho, el tema de ir sumando distintas realidades, ¿no? Donde todas son partes y cada una aporta su identidad, ¿no? Y esa unión no se da por la fuerza, por un marco que hay que cumplir, sino por esto de sentirte parte, ¿no? Sentirte parte de un pueblo, de un mismo territorio, aunque haya distintas historias y sensibilidades, digamos, ¿no? Como una mirada por elevación, donde incluso el poliedro puede parecer por momentos menos apetecible tal vez a la vista, por su irregularidad frente a esa idea a veces de lo perfecto, de lo medido, de lo estándar, de lo ya determinado, ¿no? Como otras
figuras geométricas, y que, bueno, en esto que el Papa siempre insiste, ¿no? El poliedro como una forma de la vida, ¿no? Que es más compleja, que no siempre se puede estudiar en una mesa de ensayo, y bueno, me parece interesante que, sobre todo, bueno, el compartir de las chicas en su experiencia cotidiana, ¿no? En el trabajo, bueno, rescatar esa importancia de la política como servicio en la vida cotidiana, es lo que va ayudando de alguna manera a formar este poliedro, ¿no? Y que también ayuda a que la sensibilidad que cada uno pueda tener por su historia de vida pueda ponerse al servicio, ¿no? Esto que contaba Sol, de su historia, de su familia. Bueno, también eso, ¿no? Poner las historias de vida de cada uno al servicio de algo mayor que nos trasciende y que en definitiva todos buscamos, ¿no? Que es la paz, la convivencia. Y después sí, siempre hay matices, pero que son abordados desde esta idea común, ¿no? Y me parece que lo que fueron compartiendo todos me recordaba y me reforzaba mucho más esta imagen de poliedro, y que me quedó también esto que decías también al principio, María, citando, ¿no? Bueno, esta actitud del Papa de ver el COVID como algo que manifiesta algo que ya estaba, digamos, ¿no? No es que estaba tapado, no es que de la nada apareció, ¿no? Y me parece que esta idea de poliedro precisamente va en esa línea, ¿no? De manifestar la complejidad y el gran matiz que tiene la vida, y que todos son necesarios, todos los matices, para poder configurar una vida diferente y no una vida tan a veces marcada como si fuera en serie, ¿no? A veces estamos como acostumbrados a modelos estándar que son muy deshumanizadores. Entonces me parece que recuperar esta idea de la política como servicio, como una sociedad más que busca un poliedro, me parece que es muy, muy luminoso. Y bueno, y agradezco nuevamente a la generosidad de todos los que se han sumado, y también de los expositores que se animaron a dar su tiempo a esta idea, que fue una propuesta muy, muy sobre la marcha. Así que agradecemos también a todos los que hicieron posible este encuentro. Muchas gracias, Sebastián. Bueno, estamos técnicamente y rigurosamente en tiempo. Habiendo comenzado cerca de 19:15, estamos en las 20:15 casi. Yo quisiera agradecer de nuevo a los 4 expositores, a María, a Marcela, a Solange, a Pocho. Agradecer a Sebastián la presencia. Ahí muy calladita está Natalia, pero es nuestra encargada de comunicación, de medios técnicos, de hacer de puente, hablando de puentes, y estos puentes son importantes, así que en un tiempo en donde también, por allí en una reflexión de Ignacio, esta cuestión de la política y tantas otras cosas, pero hoy estamos hablando de la política en los tiempos actuales de la comunicación, donde no es lo mismo que hace 20 o 30 años, ¿no? O sea, cómo esto también nos ha influido marcadamente. Pero de todas maneras no quiero tener yo la última palabra. Si hubiera alguna pregunta específica, breve para los expositores, o alguna reflexión última, breve también, quiero dejar abierto el micrófono para que la hagan. Perdón, ya que estoy. No, solamente me quedó, digamos, como interesante, o me quedó dando vuelta la pregunta que se hacía Sol sobre el tema de la política y digamos, el ser católico, ¿no? Y esa conjunción, y simplemente, y a título personal y un poco robando de alguien que lo escuché, eso de decir nuestra fe o nuestra religión es la de un Cristo, digamos, encarnado. Un Cristo, digamos, que pone en valor justamente los cuerpos. Y Cristo en su época, digamos, en su vida pública, en esos años de vida pública, él salvó almas, digamos, pero curó cuerpos, ¿no? Entonces, nuestro deber como católicos está en seguir, digamos, revalorizando, como hizo Cristo, a los cuerpos, ¿no? Tener la oración, el alma, pero a los cuerpos. Y esos cuerpos los cuidamos o los revalorizamos
desde políticas, desde economías que acompañen y que custodien esos cuerpos. Es decir, tenemos ese deber de preservar, de hacer de esos reclamos sociales instituciones. Entonces creo que estamos sumamente legitimados y hasta en algún punto, y desde nuestro lugar cada uno obligados en algún punto a hacernos parte en esta política de poder revalorizar, como nos lo pide y como lo hizo Cristo, los cuerpos, ¿no? Simplemente eso me había quedado, digamos, como para reflexionar. Muchas gracias, María. ¿Alguna observación, pregunta, reflexión más? Breve. A mí me gustaría decir una cosita chiquita que me quedaba resonando cuando veía el cartel Que se vayan todos, que lo escuchamos muchas veces, ¿no? Y tristemente lo escuchamos muchas veces en los distintos momentos de la historia de nuestro país. La pregunta sería, si se van todos, ¿quiénes quedan? Entonces, por ahí me parece que una tarea que nos compete a los cristianos, y cada uno desde el rol, la función que tenga en la vida, desde el llamado que Dios le haya hecho, tenemos la obligación de desmitificar esto de la política partidaria como el lugar en el que no hay que estar, del que hay que salirse, que no hay que participar. Yo creo, y insisto siempre en esto de que la realidad se cambia desde adentro, ¿no? Hay que participar, hay que estar, y hay que aprender a cambiar las realidades, pero con compromiso y con convicción, ¿no? Y eso es lo que yo intento hacer en mi vida y transmito también a mis hijos, ¿no? Bueno, lo habrán visto por ahí, uno de mis hijos está también participando de la charla. Entonces, digo, es una intención y es casi una responsabilidad, como decía recién María, nosotros como iglesia hacernos cargo de aprender a decir que no hay nada de malo en la participación política y ciudadana. Al contrario, que eso es también una responsabilidad cristiana, ¿no? Y lo tenemos que hacer carne, de alguna manera. Bueno, desde ya muchas gracias, porque todo lo que escuché me encantó. Creo que comparto muchísimo lo que iban diciendo cada uno de los expositores, ¿no? A los que conozco. Muchas gracias, Erika. Bueno, ahí el padre Pocho acotó que lo que se hereda no se roba, Nachito. Así que debes estar contento. Bien. Finalizando, lejos de mí, porque además no podría hacerlo, hacer una exégesis de la catequesis y del mensaje doctrinal de Francisco, pero para los que hemos sido formados en otras épocas donde nuestro lema era el tema de la opción preferencial por los pobres, que sigue siendo nuestra tarea, ¿no? Me resuena en estos años del pontificado de Francisco, que fue también siendo sumativo en su propuesta y fue agregando hasta llegar a encíclicas de mucho volumen pastoral, estos conceptos iniciales donde él hablaba de las periferias existenciales. Entonces, cómo nosotros desde la política podemos llegar también a alguna de estas periferias existenciales, y cómo podemos desde la amistad social tratar de estar junto al otro y de la mano. Bueno, en nombre de la Pastoral Universitaria y de la Escuela Universitaria de Teología, les agradezco a todos, expositores, participantes, y bueno, la idea es que queden todos con gusto a más, a poco, pero para qué hacer más. Así que les agradezco y los esperamos en un próximo encuentro. Muchas gracias.